Feliz sábado, hermanos. Qué privilegio, ¿verdad? Tenemos de estar reunidos aquí, un grupo de los hijos de Dios. Es maravilloso, verdaderamente. Nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos un gran privilegio, ¿verdad? Y es precisamente, tenemos iglesias de verdad presentes. Quizás en otros lugares no tenemos esas ventajas. Pero aquí la tenemos y tenemos que aprovechar estos recursos que el Señor nos ha dado. ¿Para qué? Para que su verdad pueda ser proclamada al mundo. ¿Ok? Bien, sin más preámbulo, hoy tengo una meditación muy importante que pienso que nosotros como pueblo de Dios necesitamos aprender y confirmarnos en esto. Y se trata de que es una realidad que eso va a suceder en nuestros tiempos y es la invalidación de la ley de Dios. Nosotros estamos prácticamente viendo cómo poco a poco la santa ley de Dios, los preceptos que el Señor dio, que por cierto son eternos, poco a poco han sido invalidados. Los preceptos, los mandamientos, los estatutos de Jehová, ¿verdad? Bueno, prueba de ello lo tenemos nosotros en la palabra de Dios. La Biblia nos habla de que la ley de Dios no se puede cambiar, no se puede alterar. Dios, una vez que estableció su ley, es eterna, no se puede cambiar. Pero para ello vamos a buscarlo aquí en la Biblia, ¿sí? Acuérdense, a mí me gusta mucho leer versículos y debemos acostumbrarnos a eso, a buscar versículos en la palabra de Dios para apoyar los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Saben que es un buen ejercicio, aunque no sepamos un versículo, abrir la Biblia y leerlo? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que eso ayuda en la espiritualidad? Aunque yo lo sepa, pero eso es un buen ejercicio, una buena terapia, por si ustedes no lo sabían. Bien, dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Lo ven? ¿Qué nos quiere decir aquí el Señor en ese famoso sermón de la montaña? Cuando estaba dando ese sermón ante muchos discípulos que seguían al Señor en ese momento. Y el Señor les dijo: no penséis que he venido para abrogar. ¿Qué significa la palabra abrogar? Significa cambiar, ¿sí o no? O para incumplir. O sea, yo no vine para incumplir la ley. ¿Por qué dijo el Señor Jesús esas palabras? Porque a él lo estaban acusando de que él estaba violando la ley de Moisés, que la estaba incumpliendo. ¿Y qué dijo el Señor? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. ¿Están entendiendo? Y sigue diciendo el Señor: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra. O sea, primero se va a acabar este mundo, este cielo se va a acabar antes de que la ley de Dios sea invalidada o sea cambiada. Antes de que eso pase, o sea, nunca puede ser la ley de Dios cambiada. Otro versículo más que nos confirma de que la ley de Dios no puede ser cambiada, de que es eterna, lo dice Mateo capítulo 24, versículo 35.
El Señor vuelve y menciona las mismas palabras en este versículo, Mateo capítulo 24, versículo 35. Escucha lo que dice. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. ¿Qué quiso decir el Señor con esto? Podrán pasar el cielo y la tierra, pero mis palabras no van a pasar. No van a pasar de moda, no van a dejar de cumplirse. Es decir, que la ley de Dios es eterna. ¿Estamos de acuerdo? Estamos entendiendo que nada puede cambiar la ley de Dios. Pero, ustedes saben muy bien que se iba a levantar un poder político, religioso, dice el profeta Daniel, que pensaría, no es que lo podía hacer, sino que pensaría en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 7, versículo 25, hablando de ese poder político religioso, que ya nosotros sabemos, que es la cabeza de ese movimiento ecuménico. ¿Entendemos la palabra ecuménica? ¿Qué significa ecumenismo? Significa, ¿verdad?, la unión de todas las religiones en una sola religión. Y ojalá que fuese en puntos comunes de la verdad, pero ya nosotros sabemos que eso no es así. Van a estar unidos ¿en qué? En puntos comunes de doctrinas, es decir, invalidando la santa ley de Dios. Escuchen lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 25. Es un versículo muy importante del cual pudiéramos sacar todo un sermón. Daniel capítulo 7, versículo 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo. Está hablando de este poder político religioso. Y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Lo ven? O sea que el profeta Daniel vio en visión que se iba a levantar un poder, una iglesia en esta tierra, que iba a pensar en cambiar la santa ley de Dios. Ya nosotros sabemos quién es ese personaje. El hombre de pecado, como lo dice el apóstol Pablo. Vamos a leer ese versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Hablando del hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Fíjense lo que dice. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 para tener un contexto. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí está el hombre de pecado, es lo que estamos viendo actualmente. ¿Qué está pasando con ese hombre de pecado? ¿Qué es lo que está haciendo? Se está levantando contra todo lo que se llama Dios y también reclama para sí ¿qué? Adoración. ¿Podemos nosotros, hermanos, adorar a un hombre? ¿Será que la Biblia nos
nos autoriza que nosotros podamos adorar a un hombre? ¿Qué dice aquí? ¿Acaso no es una blasfemia lo que está haciendo el hombre de pecado? En pensar en cambiar los tiempos y la ley. ¿Qué quiero decir yo con estas palabras? Que nosotros, los que estamos en la verdad presente, a cada uno de nosotros individualmente el Señor nos va a poner a prueba. ¿En qué sentido? En que nosotros vamos a tener o nos vamos a encontrar en situaciones más adelante en que vamos a tener que defender la santa ley de Dios y vamos a tener que contender contra hombres inteligentes que aunque están en el error, pero van a tratar de acallarnos, aunque nosotros tengamos la verdad. El mundo se está levantando en rebeldía contra la santa ley de Dios. Y nosotros lo estamos viendo. Por eso es que tenemos que prepararnos, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de nosotros tenemos que establecernos en esta verdad presente en que nosotros hemos estado. ¿Por qué? Porque cuando venga ese momento, hermanos, nosotros podamos defender los principios que han sido establecidos en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero miren, hermanos, nosotros, esa guerra no es de ahora. No es ahora en estos últimos tiempos nada más. ¿Desde cuándo comenzó esta guerra? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Desde el mismo principio del mundo, o sea, desde que el pecado entró en esta tierra, estamos ¿en qué? En un conflicto cósmico. Y digo conflicto cósmico porque el único mundo que está en rebeldía contra la santa ley de Dios es la tierra, es el único mundo, es la única mancha del universo, este planeta Tierra. Por eso es que estamos en un conflicto cósmico, una guerra entre el bien y el mal. En otras palabras, la gran controversia entre Cristo y Satanás. Ahora, esa guerra, ¿cuándo comenzó? Nosotros sabemos que esa guerra o esa rebeldía comenzó desde el mismo cielo. Pero ¿cuándo fue que se estableció definitivamente ese conflicto? ¿Cuándo fue que este mundo cayó en desgracia? Cuando nuestros primeros padres violaron un sencillo mandato de Dios. El Señor les dijo, de todo árbol del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerán de él. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Y ya nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Que nuestros primeros padres, ¿verdad? Primero fue Eva, la serpiente la engañó, cayó en pecado, en desobediencia, y después Adán. Qué triste, ¿verdad? Y por ende, por haber pecado nuestros primeros padres, este mundo está bajo la maldición del pecado. Pero fíjense bien, hermanos, después de que nuestros primeros padres desobedecieron, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí está, este versículo nos dice que desde ese mismo momento aquí en la tierra comenzó la guerra entre el bien y el mal, el conflicto, ese conflicto cósmico. Dice Génesis capítulo 3, versículo 15, dice lo siguiente, y pondré enemistad. ¿Qué pondré? ¿Será que va a poner el Señor amistad entre el bien y el mal? ¿Será que puede haber unidad entre la verdad y el error? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estamos viendo que desde el mismo principio se ha establecido una guerra. Estamos en conflicto. Hermano, las fuerzas del mal nunca descansan. ¿Ustedes creen que Satanás descansa? Nunca desde que comenzó esta guerra. Los únicos que nos damos el lujo de descansar somos nosotros. Por eso es que el Señor siempre dice en su palabra, velad y orad para que no entréis en tentación. El diablo nunca descansa. Por eso es que a veces que el diablo tiene victoria sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le permitimos al diablo que gane esa batalla sobre nosotros.
Hermanos, sobre cada alma se está librando una batalla. Cristo está tratando de rescatar cada ser humano de este planeta Tierra, pero también el diablo, ¿qué es lo que está haciendo? Tratando de hundir en el abismo a cada alma de este mundo. Hay una guerra, pero ¿quién toma la decisión? ¿Quién es el que toma la decisión de quién es el que va a ganar esta batalla? Uno mismo, ¿sí o no? Nosotros. ¿Lo ven? Por eso es que desde que empezó la rebelión en el cielo, Satanás siempre se ha opuesto a todo lo que Dios dice, induciendo a muchos a rebelarse contra la ley de Dios. Bueno, yo creo que la historia bíblica nos lo revela. Vamos a buscar algunos versículos bíblicos para que ustedes vean que en toda la historia bíblica lo que nosotros encontramos es pura rebelión en contra de la santa ley de Dios. Y lo peor del caso es que es de parte del mismo pueblo de Dios al cual el Señor le ha dado sus grandes tesoros de la verdad. El pueblo al cual se le ha confiado la verdad es el pueblo que se ha levantado tristemente en rebeldía contra la santa ley de Dios. Vamos a buscar algunos versículos, justamente de donde tomé la lectura bíblica, ¿verdad? Vamos a buscar en Jeremías, para comenzar, ¿verdad? Jeremías capítulo 9, versículos del 12 al 14, para leer el contexto completo, ¿verdad? Jeremías capítulo 9, versículos del 12 hasta el 14. Jeremías capítulo 9, versículos del 12 al 14. Fíjense lo que dice. ¿Quién es varón sabio que entienda esto? ¿Y a quién habló la boca de Jehová para que pueda declararlo? ¿Por qué causa la tierra ha perecido? ¿Ha sido asolada como desierto hasta no haber quien pase? Dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. Qué tristeza, ¿verdad? ¿De quién está hablando aquí? ¿Será que está hablando de un pueblo extraño a la palabra de Dios? No. ¿Está hablando de quién? De aquellos que conocían o a los cuales Dios le había confiado los grandes tesoros de la palabra de Dios. El pueblo judío, que era el único pueblo que quedaba ya de esa gran apostasía. Nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel era una nación que tenía ¿cuántas tribus? Tenía 12 tribus, de las cuales 10 apostataron cuando Jeroboam. Después de que quedaron 2 tribus, otra más apostata, y finalmente la única tribu que quedó depositaria de la verdad fue la tribu de Judá. Y miren, y aún así se apartaron de Dios. Por eso es que el Señor tuvo que llamar a Nabucodonosor y le dice mi siervo, para castigar a su pueblo, después de haber enviado a sus siervos los profetas. Porque dice Amós capítulo 3 versículo 7, porque no hará nada Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Antes de que Dios actúe, y ahí la misericordia de Dios, antes de que el Señor actúe, ¿qué es lo que hace? Envía a sus siervos los profetas, envía a sus siervos para amonestar a la iglesia. ¿Para qué? Antes de que el Señor castigue, porque Dios castiga como el padre que ama a su hijo. ¿Para qué? Para corregirlo, para que ande por el buen camino. Ese es el propósito de la vara de la corrección, cuando amamos, porque el que no ama no castiga a su hijo, ni lo corrige. De la misma manera, fíjense como dice aquí, el Señor, porque dejaron mi ley, dice, los va a castigar por haberse apartado de los preceptos y los mandamientos de Jehová. Otro versículo más que habla de esa rebeldía, de esa triste rebeldía. Segunda de Crónicas, capítulo 30, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 6 y 7. Segunda de Crónicas, capítulo 30,
versículos 6 y 7. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículos 6 y 7. Ok, dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. ¿Se dan cuenta cuál es la causa de la desobediencia? ¿Ah? ¿Cómo quedó la nación? Completamente desolada. ¿Estamos de acuerdo? Nehemías, capítulo 9, versículo 26, en los tiempos de Nehemías. Nehemías, capítulo 9, versículo 26. Nehemías, capítulo 9, versículo 26. Dice, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Dios? ¿Ah? Grandes abominaciones, hermanos. ¿Se dan cuenta qué triste es la historia, hermanos, del pueblo de Dios? O sea, el pueblo depositario de la verdad. Vemos que ha estado en rebeldía, han dejado la ley tras sus espaldas, o sea, la echaron por tierra. ¿Para qué? Para andar en sus propios caminos. Otro versículo más que habla de esa rebeldía, Jeremías capítulo 2, versículo 8. El profeta Jeremías, uno de los profetas, tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, estos profetas amonestaron al pueblo de Dios, ¿para qué? Para que andara en los caminos correctos. Pero tristemente nosotros sabemos que muchos de esos profetas fueron muertos a filos de espada por el mismo pueblo de Dios, tristemente. Jeremías capítulo 2, versículo 8. Escuchen bien lo que dice este versículo. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Oigan esto. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. ¿Qué pasó aquí en el pueblo que conocía la ley? Dice, aunque ese pueblo tenía la ley, no me conocieron, dice el Señor. Por eso dice Juan capítulo 17, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ahora, la pregunta que nos pudiéramos hacer cada uno de nosotros, ¿realmente conocemos a ese Dios creador de los cielos y de la tierra? Nosotros que tenemos la ley, ¿se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta la importancia de tener una comunión diaria con el Señor, de conocer su palabra? ¿Se dan cuenta la importancia que esto tiene? ¿Para qué? Para que cada día podamos crecer en el conocimiento del Dios Altísimo. Y a medida que conozcamos a ese Dios Altísimo cada vez más, eso va a traer como consecuencia que nosotros cada vez vamos a tener más temor de Dios. Y no temor de miedo, sino de respeto, de reverencia ante nuestro Padre Celestial. ¿Estamos de acuerdo? Ezequiel capítulo 20, versículo 21. También el profeta Ezequiel amonestando al pueblo de Dios. El pueblo que invalidó con su desobediencia
la santa ley de Dios. Ezequiel capítulo 20, versículo 21. Ezequiel capítulo 20, versículo 21. Fíjense la orden que da Ezequiel, inspirado por supuesto por el Dios Altísimo, palabras que le dio al pueblo de Judá. Ezequiel capítulo 20, versículo 21. Dice: mas los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Profanaron mis sábados, dice aquí el profeta Ezequiel. Eso fue lo que estaba haciendo el pueblo judío, el pueblo de Dios, incumpliendo, invalidando el pacto que ellos habían hecho con Dios. ¿Verdad que sí? Oseas, capítulo 8, versículo 1. Profeta Oseas, profeta menor, ¿verdad? Después de Daniel. Oseas, capítulo 8, versículo 1. Y así como dice aquí Oseas, también dice Isaías. Ya ustedes van a ver la similitud de este versículo con Isaías. Oseas capítulo 8, versículo 1. Fíjense lo que dice. ¿Ya lo tienen todos? Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová. ¿Por qué? Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Esas mismas palabras están ¿en dónde? En Isaías capítulo 58, versículo 1. Son las mismas palabras que dijo Oseas. Isaías capítulo 58, versículo 1. Fíjense lo que manda el Señor a nosotros, los que tenemos la verdad presente. Isaías capítulo 58, versículo 1. Fíjense lo que dice el Señor. Clama a voz en cuello. ¿Cómo? Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob, ¿qué? Su pecado. ¿Lo ven? ¿Cuál es el deber de los líderes de una iglesia? Amonestar a su iglesia, amonestar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que andemos en los preceptos, en los mandamientos que Jehová nos ha dado a cada uno de nosotros. Para que no invalidemos la santa ley de Dios. Porque nosotros podemos excusarnos. Podemos decir, porque hay muchos que hablan solamente del Papa, ¿verdad? Que el Papa invalidó la ley de Dios. O la iglesia nominal. No, hermanos. Cada uno de nosotros podemos invalidar la ley de Dios también. Y por esa razón es que es necesario amonestar a la iglesia. ¿Para qué? Para que andemos en el camino correcto, para no apartarnos a derecha ni a izquierda. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es mandato de Dios. Así de sencillo. Por eso es que nosotros tenemos que ser como niños y no buscar argumentos o pretextos para decir que tal versículo o tal libro no está inspirado por Dios. Hermanos, y no solamente hablo de la Biblia, nosotros que somos adventistas del séptimo día, recuerden que nuestra regla es, ¿cuál es nuestra regla? La Biblia y el espíritu de profecía. Esa es la razón de nuestra fe. ¿Estamos de acuerdo? Así como la Biblia es ley de Dios, también el espíritu de profecía también es ley de Dios. ¿O es que no lo creemos así? ¿O es que acaso aquí no está la ley de Dios también? Para que también la invalidemos. ¿Acaso el Señor no le dio a la iglesia adventista del séptimo día el testimonio? O sea que vamos a echar por tierra esto y solamente la Biblia. Hermanos, nosotros somos un pueblo privilegiado.
¿O es que ustedes no lo ven así? ¿Ah? La Biblia y el espíritu de profecía. Tenemos unos preciosos tesoros, hermanos, que coincide perfectamente. No hay ninguna contradicción entre la Biblia y el espíritu de profecía. Ninguna. Pero cuando empezamos a buscar contradicciones, es porque no estamos entendiendo el mensaje de Dios. O es porque nos estamos apartando del mensaje. Es porque estamos invalidando la ley de Dios. Por esa razón entonces que hay muchos que no entienden. Tenían la ley en su mano. ¿Y qué pasó? Pero no conocieron a Jehová. Los que tenían la verdad presente en la mano, ¿no conocían a Jehová? Nosotros también podemos estar pasando por lo mismo. Por eso, hermanos, es que el Señor nos está amonestando en esta mañana. ¿Estamos nosotros invalidando también la ley de Dios? Así como el mundo protestante lo está haciendo, o lo que se llama el protestantismo apóstata. ¿Será que nosotros también estamos corriendo la misma suerte? Por eso, hermanos, hablando del pecado, ¿qué es pecado? Nosotros entendemos lo que es pecado, ¿verdad que sí? Pero vamos a buscarlo. ¿Dónde está el concepto de pecado? Vamos a ver. Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 4. Pero vamos a leerlo. Acuérdense que este es un buen ejercicio. Tenemos que acostumbrarnos, aunque no sepamos el versículo, pero tenemos que acostumbrarnos a leer la Biblia. Esa es la mejor terapia para nosotros. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí está el concepto de pecado, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Infracción, es decir, incumplimiento, violación de la ley de Dios. Y eso pasa cuando no tenemos temor de Dios. Ahora, cuando tenemos temor de Dios, por amor, nos esforzamos por obedecer esa santa ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acaso, y esto es una pregunta que yo les hago a cada uno de ustedes, y todos nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿verdad que sí? Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, cuando aceptamos a Cristo, hermanos, ¿todos son bautizados aquí o faltan algunos por bautizarse? ¿Hay alguno que no se ha bautizado aquí? Yo creo que todos somos bautizados, ¿sí o no? Cuando usted se bautiza, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un pacto de obediencia con el Señor. Es un pacto. Y ese pacto es obedecer su santa ley. Cuando usted se bautiza, es un compromiso. Es como un contrato que usted tiene con el Señor. Y ese contrato es que usted tiene que cumplir ese precepto, ese contrato que es la santa ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien, voy a leerles una historia. A mí me gusta mucho esta historia, hermanos, para que ustedes vean que yo creo que no todo fue negativo en el pueblo de Dios. Hubo hombres, ¿verdad? Acuérdense que a pesar de que la gran mayoría del pueblo de Dios incumplieron o invalidaron la ley de Dios, sin embargo, hubo un remanente que se mantuvo fiel a los mandamientos de Dios. En el libro de las Crónicas hay una historia, la historia del rey Josías. A mí me gusta mucho esa historia, ¿verdad? Del rey Josías. Vamos a buscarlo en Segunda de Crónicas, capítulo 34. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer los versículos del 14 al 33. Vamos a leer toda esta historia para que ustedes vean. Primeramente vamos a leer los versículos 1 y 2 para ver quién era Josías, este rey Josías, ¿ok? Y después leemos del 14 al 33. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Primeramente vamos a leer los versículos 1 y 2. Fíjense lo que dice aquí el Señor.
Ya lo tienen todos. Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículos 1 y 2 primero, ¿ok? Dice, de 8 años, ¿de cuántos? De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Oiga, reinó un buen tiempo, ¿sí o no? E hizo que lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. O sea que vemos que este rey Josías, ¿qué es lo que hizo? Fue obediente a todos los mandamientos de Dios. O sea, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Imagínense ustedes qué edad tenía Josías. 8 años, era un niño cuando comenzó a reinar. Pero sucede que ese niño era bien obediente. Yo me imagino que Josías había sido bien educado, de tal manera que él hizo desde niño, desde que tenía 8 años, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué educación tenía Josías. Pero fíjense que este hombre empezó a hacer reformas. Vio que la casa de Jehová estaba prácticamente destruida. ¿Y qué fue lo que hizo? Mandó a los constructores, que los constructores que él tenía en su reino eran hombres de confianza, y hasta les confió el dinero. Bueno, aquí tienen el dinero, gasten lo que ustedes necesiten para reparar la casa de Jehová que estaba en ruinas, ¿ok? Es decir, estaba olvidada la casa de Jehová, el lugar de culto, imagínense cómo estaba. Versículo 14 en adelante, dice, y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo leyó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro y lo leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Lo ven? Y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, hijos siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se han hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa. ¿Quién era Hulda? ¿Era una profeta de Dios? Sí. Mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro, que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis,
Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Sigue diciendo, versículo 28, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías, oigan esto, ya para terminar, todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Qué maravilla de obra de reforma hizo este rey Josías cuando él estuvo. Por eso fue que duró tanto tiempo en Jerusalén, que reinó 31 años el rey Josías. Fíjense, hermanos, cómo fue impresionado el corazón de este rey Josías cuando le fueron leídas las palabras, esas palabras que estaban olvidadas. Imagínense ustedes cómo estaba la casa del culto de Dios, donde se adoraba a Dios. Estaba hasta destruida prácticamente esa casa. O sea, no estaba en uso. ¿Y qué fue lo que hizo Josías cuando tomó el cetro de Judá? Lo que hizo fue, vamos a reparar la casa, el templo, para adorar a Jehová en ese lugar, porque ese es el lugar donde tenemos que adorar a Dios. Y eso fue lo que hizo. La reparó, ¿verdad? Y, por supuesto, empezaron los cultos de adoración en esa casa. Y tanto fue así que él rasgó sus vestidos en señal de humillación, hermano. Y eso es lo que nosotros como pueblo necesitamos. No que estas palabras las leamos solamente, sino que estas palabras puedan llegar al corazón realmente, hermano. Eso es lo que nosotros necesitamos. Así como el rey Josías fue impresionado y rasgó sus vestiduras, también nosotros deberíamos de caer con las vestiduras rasgadas y hacer un pacto de obediencia con el Señor. ¿Para qué? Para no invalidar la ley de Jehová. Ese es el propósito de toda reforma. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué el mundo protestante invalida la ley de Jehová? O sea, porque estamos viendo, si nosotros vemos todas las iglesias del llamado mundo protestante, ¿qué es lo que están haciendo? Invalidando la santa ley de Dios. O sea, ¿por qué razón, hermanos, la mayoría de las iglesias que se llaman protestantes, es decir, las iglesias que siguen a Cristo, ¿por qué invalidan la ley de Dios? ¿Saben por qué? Porque el versículo que usa la mayoría de las iglesias protestantes para afirmar que la ley de Dios ya no tiene vigencia y que fue clavada en la cruz es, ¿cuál es el versículo? Vamos a ver. Hay un versículo que ellos utilizan para decir de que la ley de Dios no tiene vigencia. Vamos a ver si ustedes se acuerdan.
Ajá, ese mismo es. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14 para tomarlo en contexto, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Fíjense lo que dice este versículo. Claro, un versículo tomado fuera de contexto. Por eso es que dicen que la ley de Dios fue clavada en la cruz. ¿Ok? Escuchen lo que dice Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Lo ven? O sea, ¿cuál es esa acta que era contraria? Por eso es que muchos dicen, estas iglesias protestantes dicen que esa acta es el decálogo, cosa que es completamente falsa. Ahora, acuérdense que cuando se habla de la ley de Dios, no solamente se refiere al decálogo. Acuérdense que la ley de Dios tiene varias partes. Entre esas está la parte de la ley de los sacrificios y las ofrendas. ¿Qué pasaba o cómo se adoraba a Dios o cómo se expiaba el pecado antes de Cristo, antes de que el Señor muriese en la cruz del Calvario? Era con un corderito, ¿sí o no? ¿Ah? Ahí está, claro que sí, ahí está. El corderito que tenía que sacrificarse, ¿verdad? Por culpa del pecador. Ahora, esa es la ley de los sacrificios y las ofrendas que fue clavada ¿cuándo? ¿Cuándo fue clavada? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Es decir, ya no tenemos necesidad, cada vez que pecamos o caemos en pecado, ¿verdad?, de sacrificar un animal para tener expiación, sino solamente a través de Cristo. La sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario tiene poder para expiarnos de nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros también sabemos que esa ley de los sacrificios y las ofrendas tuvo su fin. ¿Cuándo tuvo su fin? Lo dice Daniel capítulo 9 en la profecía de las 70 semanas. Vamos a buscarlo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Y vamos a leer la primera parte de este versículo. Daniel capítulo 9, versículo 27. Acuérdense, hermanos, yo no sé si ustedes se acuerdan de la profecía de las 70 semanas. Qué bueno fuera presentar este mensaje a la iglesia, porque yo creo que aunque nosotros sepamos estas cosas, como lo dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Estas cosas se las repito, aunque estéis confirmados en la verdad presente. Nosotros como pueblo necesitamos de la repetición, de las doctrinas, que nosotros conozcamos nuestra doctrina para poder nosotros dar razón de nuestra fe. Miren lo que dice la profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 27. La primera parte voy a leer. ¿Ya lo tienen todos? Daniel capítulo 9, versículo 27. Escuchen lo que dice, la primera parte. Y por otra semana, ¿cuál es esa semana? De la profecía. Recuerden la profecía de las 70 semanas. Son 70 semanas. Acuérdense que cuando uno estudia la profecía de las 70 semanas es día por año. O sea, un día en la profecía de las 70 semanas representa ¿qué? Un año. Y si es una semana, ¿cuántos días tiene una semana? 7 días. Y si es día por año, son 7 años. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice claramente Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice, y por otra semana, es decir, la última semana de las 70, ¿ok? Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando nosotros estudiamos la profecía de las 70 semanas, ¿qué es lo que denota esa última semana?
Comienza con el bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista en el año 27 de nuestra era. ¿Y cuánto tiempo duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? Cuando fue bautizado, desde su bautismo hasta la muerte, 3 años y medio. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3 y medio, ¿sí o no? Por eso es que dice que a la mitad de la semana hará cesar, ¿qué cosa? El sacrificio y la ofrenda con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Lo ven? Yo creo que esto es fácil, ¿sí o no? Sencillo. Ok, ahora, dicho esto, hermanos, vamos a Deuteronomio, hablando, ¿verdad?, de esa invalidación, hermanos, de la santa ley de Dios. Porque ese es el punto que estamos tratando en esta mañana. Cómo se ha invalidado el pacto de Dios, cómo se han malinterpretado las Escrituras, tristemente, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 31, vamos a leer los versículos 16 y 17 primero. Deuteronomio capítulo 31, versículos 16 y 17. Escuchen lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Versículo 20. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Hermanos, es triste la historia del pueblo de Dios, ¿sí o no? O sea, es una historia, hermanos, de una constante invalidación del pacto que Jehová ha establecido con cada uno de nosotros. Es triste la historia. Por eso es que lo que se escribió en los tiempos pasados, también para nosotros también se escribió. ¿Para qué? Para que no caigamos en los mismos errores que ha caído el pueblo profeso de Dios en el tiempo antiguo. Ahora, ¿por qué el profeso pueblo de Dios, hermanos, ha invalidado el pacto? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Así lo dice Juan, capítulo 3, versículos del 19 al 21. Vamos a buscarlo. Juan, capítulo 3, versículos del 19 hasta el 21. Para que ustedes vean que aquellos que están haciendo obras malas no desean venir a la luz. ¿Para qué? Para que sus obras no sean reprendidas. Aquí lo dice Juan capítulo 3, versículos del 19 hasta el 21. Escuchen lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Lo ven? Por esa razón es que hay muchos que han invalidado el pacto de Dios. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Y por eso es que aborrecen la luz. ¿Por qué? Porque sus obras son reprendidas ante la luz. O sea, ante la verdad. Solo el remanente, hermanos, ese remanente, siempre ha habido un remanente que ha defendido los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Pero lo va a defender ¿a costa de qué?
si es posible, a costa de su propia vida. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros vemos ejemplos. El ejemplo de los 3 jóvenes hebreos. ¿Verdad que sí? Que prefirieron la muerte, prefirieron ser lanzados en un horno que fue calentado 7 veces más antes de violar los principios que están establecidos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Hermanos, primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, lo dice claramente. Escuchen este versículo, y este es un versículo que nosotros necesitamos practicar, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, es decir, la semilla, la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. ¿Lo ven? O sea, el que es nacido de Dios, ¿qué es lo que hace? No practica el pecado. ¿Lo ven? Ahora mire lo que dice Miqueas, el profeta Miqueas. Porque fíjense bien, hermanos, va a llegar el tiempo en que nosotros como pueblo de Dios, cuando nosotros estemos establecidos en la verdad, cuando querramos levantar en alto los principios, cuando querramos nosotros obedecer todo así, dice Jehová, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a ser aborrecidos de todas las gentes. Primeramente vamos a ser aborrecidos hasta de nuestra propia familia. Cuando tomamos la decisión de seguir los principios de Dios, la familia que nos rodea, puede ser el esposo, la esposa, los hijos, la madre, los seres más cercanos a nosotros, hermanos, pueden aborrecernos. Por eso es importante que en una pareja, en una familia, tanto el esposo como la esposa estén en la misma página. ¿Qué pasa si uno de los dos apostata de la verdad? Puede suceder que el que está firme puede ser que caiga. O el que está firme puede tomar la decisión de romper con esa relación, porque va a llegar el día, hermanos, tristemente, en que nosotros vamos a tener que tomar una decisión. Estas son palabras tristes y fuertes, porque nosotros podemos tener a nuestra esposa al lado, pero si mi esposa o mi esposo no camina conforme a los mandamientos de la ley de Dios, ¿qué va a pasar? Hermanos, va a haber una ruptura. Si usted se quiere mantener firme en la verdad, ¿va a haber qué? Una ruptura va a haber ahí. Porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Se dan cuenta la importancia de que antes de que un joven se case, como se estaba hablando en la escuela sabática, la importancia de la elección de una pareja que esté en los caminos del Señor? Hermanos, el mensaje, Dios nos ha dado a nosotros no un mensaje, sino un estilo de vida, fue lo que nos dio el Señor a nosotros. Biblia y espíritu de profecía. Por esa razón, hermanos, es que va a llegar ese momento, pero mientras tanto nosotros tenemos que trabajar para que esa alma que está en apostasía pueda volver de la apostasía hacia la luz de la verdad. Es el trabajo que nos toca a nosotros, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestras familias más cercanas. Miren lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6. Miqueas capítulo 7, versículos 5 y 6, para que ustedes vean que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice: no creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. Sigue diciendo: de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Lo ven? ¿Dónde comienza la rebelión? En nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en la iglesia también. Hermanos, por eso es que les digo, qué triste que nosotros estemos aquí y que de aquí se levanten, hermanos, porque ahora mismo están junto al trigo y la cizaña. Pero ojalá que todos aquellos que son cizaña se conviertan en trigo, para que todos nosotros como iglesia podamos trabajar esta obra juntos. El Señor necesita de obreros para poder terminar esta obra. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿qué va a pasar? Otros
van a tomar el lugar de nosotros, que son los obreros de la hora undécima. Gente que aún en este momento a lo mejor están en el mundo, que se van a arrepentir y cuando conozcan estas grandes verdades, las van a abrazar mucho mejor que quizás que nosotros. Pero ojalá, hermanos, que nosotros, si estamos en pecado, que nosotros tomemos la decisión, hermanos, de hacer un cambio, una reforma en nuestras vidas, porque el tiempo de gracia se está cortando, se está acabando. Ahora, fíjense bien, hermanos, ante la aprobación de leyes abominables, ya ustedes saben cuáles son las leyes que vienen, ¿verdad? Ante el aumento de la maldad, de la injusticia, el pueblo de Dios fiel, el remanente, clamará por justicia ante Dios. Y eso lo dice el Salmo 119, vamos a buscarlo. Salmo 119, versículo 126. Salmo 119, versículo 126. Escuchen bien lo que va a pasar cuando la ley de Dios sea invalidada, cuando todos los principios de Dios sean echados por tierra. ¿Qué va a clamar ese remanente? Aquellos que no dan su brazo a torcer, que no han doblado sus rodillas ante Baal. ¿Qué van a clamar? ¿Cuál va a ser la oración que van a hacer? Aquí en el Salmo 119, versículo 126, está la respuesta. Van a clamar: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Lo ven? Eso es lo que va a clamar el pueblo remanente. Ante estas leyes abominables que se están levantando, ante una ley de matrimonio homosexual, ya se atacó la primera institución, que es la familia. Falta la segunda, que es el sábado. Y cuando venga la ley dominical, que ya está pronto por venir, es cuando el pueblo remanente va a clamar: tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Escuchen lo que dice aquí, les voy a leer aquí en la matutina Maranata. Ya voy a terminar, si me permiten unos minutos más. Escuchen lo que dice aquí la matutina Maranata, en la página 195 primero. Hay varias citas aquí que me gustaría compartir con ustedes. 195, página 195 de esta matutina Maranata. De fecha, para los que tienen esta matutina por fecha, está la matutina del 8 de julio y se titula Traicionados por familiares y amigos. ¿Traicionados por quiénes? Por familiares y amigos. ¿Ok? Escuchen lo que dice esta matutina Maranata, página 195. Dice: cuando se invalide la ley de Dios, ¿cuándo qué? Cuando se invalide la ley de Dios y la iglesia sea zarandeada, ¿cómo va a ser la iglesia? Zarandeada por las terribles pruebas que conmoverán a todos los habitantes de la tierra, una gran proporción de los que se consideran sinceros, ¿una gran proporción de quiénes? De los que se consideran sinceros, prestarán atención a espíritus seductores, se tornarán desleales y traicionarán cometidos sagrados. Llegarán a ser nuestros más encarnizados perseguidores. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué va a pasar en estos tiempos postreros? Cuando se invalide la ley de Dios, ¿qué va a pasar? Una gran proporción de aquellos que estaban con nosotros, ¿qué va a pasar? Van a apostatar de la verdad, ¿escuchando qué? Espíritus seductores y doctrinas de demonios. Dice más adelante esta misma matutina, escuchen lo que dice, hermano, son palabras bien duras lo que dice aquí el Señor. Dice: descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto de la de Jesucristo. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? Que vamos a tener que desprendernos de todas las manos. Va a llegar ese día que vamos a tener que desprendernos de todas las manos, excepto de la de ¿quién?
de la de Jesucristo. Sigue diciendo, los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios, nos harán frente y pondrán su máximo empeño para ponernos en situaciones difíciles con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe. Pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y el peligro. ¿Qué es lo que va a pasar en estos postreros tiempos? Que nuestros mismos familiares van a influir de tal manera, ¿para qué? Para que nosotros reneguemos de nuestra fe. ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos, de estar establecido en la verdad presente? ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos, de estar todos los días en una comunión constante con el Señor? Oración y estudio de la palabra. ¿Lo ven? Y sobre todo poner por obra las palabras de la ley. Eso es lo importante, así como lo hizo el rey Josías. ¿Estamos de acuerdo? Miren, ya aquí hay una cita también. Bueno, esta es un poquito larga, pero fíjense, bueno, sin embargo, aquí hay voy a leer un pedacito nada más de esta matutina. La matutina Maranata, página 203, para los que están anotando, del 16 de julio. 16 de julio, ajá. Dice el título de esta matutina, Satanás se hace pasar por Cristo, parte 1, porque esta matutina está dividida en dos partes. Dice, en esta época, ¿cuándo? En esta época aparecerá el anticristo como si fuera, ¿quién? El Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada. ¿Qué va a pasar con la ley de Dios cuando venga el anticristo? Va a ser completamente invalidada. Completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. Ya lo estamos viendo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. ¿Qué va a pasar cuando aparezca el anticristo? La ley de Dios va a ser completamente invalidada. Es decir, imagínense ustedes tener que luchar contra principados, contra potestades, contra inteligencias, hombres sesudos de este mundo, hombres que tienen y aplican la psicología para convencernos del mal. Hermanos, ¿estamos nosotros establecidos en la verdad? ¿Conocemos nuestra doctrina? Lo que viene no es fácil. Viene una gran prueba para el pueblo de Dios. Y si nosotros no estamos firmes, ¿qué va a pasar? El que piense estar firme, mire que no caiga, dice la palabra de Dios. Por eso, mis amados, ya para terminar, vamos a leer dos versículos más, que son, bueno, es como decir el fin de todo discurso, porque todo mensaje que nosotros podamos presentarles a la iglesia, ¿en qué se resume? Lo dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, lo dice claramente. ¿Cuál es el fin de todos los discursos, de todo sermón, de todo lo que uno predica en la iglesia? ¿Cuál es el propósito? El fin de todo discurso oído es este, dice Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. O sea, teme a Dios y guarda sus mandamientos. En eso se resumen todo sermón que se predique en cualquier iglesia. Por supuesto, iglesias de verdad presente. ¿Ok? Y el otro versículo, el mismo apóstol Pedro no se cansaba de repetirle a sus discípulos. No se cansaba. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Con este versículo termino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Fíjense lo que dice aquí el apóstol Pedro. Hermanos, no nos debemos de cansar de recibir siempre estos mensajes. Escuchen lo que dice. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre. ¿Cuántas veces? Siempre estas cosas,
aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Lo ven? ¿Por qué razón es necesario repetir esto? Porque viene un tiempo, hermano, un tiempo difícil, como lo profetizó el profeta Daniel. Tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Pero de ese tiempo será libertado ¿quiénes? Tu pueblo, todos aquellos que tengan su nombre escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Vemos, hermanos, la seriedad del momento solemne que nosotros estamos viviendo? ¿Se dan cuenta la importancia, hermanos, que tiene que nosotros estemos establecidos en la verdad presente? ¿Para qué? Para que cuando vengan hombres como el Papa Francisco y cuántas personalidades que hay en el mundo que forma este protestantismo apóstata, podamos decir nosotros, yo sé en quién he creído, y que podamos decirle a esa gente, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Hermanos, no tengamos miedo de ese tiempo que viene. Pero ese miedo se nos va a quitar a nosotros cuando estemos establecidos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Porque el Señor nos ha dado estas espadas para luchar, así como luchó David, que no tuvo temor ante ese Goliat, ante ese gigante. A nosotros, los David modernos, tenemos que luchar en contra ese Goliat que se está levantando, ese monstruo religioso que se conoce como el nuevo orden mundial, el ecumenismo, cuya cabeza es el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por esa razón, hermanos, tenemos que estar confirmados en esta verdad. Y por eso es que estos mensajes son necesarios en estos tiempos. ¿Para qué? Para preparar un pueblo para que esté en pie cuando Cristo venga a buscar a su pueblo y nosotros podamos decir, amén, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga. Bueno, los que puedan, vamos entonces a doblar nuestras rodillas, los que puedan, para tener una oración final. Amante Padre que mora en los cielos, una vez más, Señor, estamos aquí arrodillados ante ti para rogarte, Señor, que tú tengas compasión y misericordia de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar establecidos en la verdad presente, para que cuando venga ese tiempo en el cual tengamos que dar razón de nuestra fe, nosotros estemos confirmados, estemos de pie y que no apostatemos de la verdad. Ayúdanos a nosotros como pueblo a prepararnos cada día más, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Esta obra, Señor, que se está haciendo en este ministerio, te rogamos que tú la bendigas y que esta obra cada día pueda crecer más para que muchas almas puedan llegar a los pies de Cristo Jesús y que este mundo pueda salir de la oscuridad de las tinieblas a la luz del mensaje de los tres ángeles. Señor, ayúdanos. Hemos pecado contra ti y te rogamos en esta hora que la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. Ayúdanos a caminar contigo como Enoc caminó con Dios y que a pesar de que no tenemos a nuestro alrededor la mejor influencia, porque este mundo lo que tiene es una influencia negativa, donde quiera que estemos, que tu influencia sea mayor que la del enemigo. Que tú puedas poner en nuestros corazones esos mandamientos, esos estatutos, esos preceptos para no pecar contra ti. Que tú puedas poner en nuestros corazones la simiente, Señor, tu simiente, para que nosotros estemos confirmados en la verdad y que nunca más pequemos contra ti. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias por este mensaje que tú nos has dado. Y ahora mismo queremos renovar nuestro pacto de obediencia contigo, Señor, para que tú nos tomes en cuenta y que tú nos bendigas, que tú derrames tus bendiciones sobre esta iglesia y que nosotros podamos ser un pueblo, una luz para el mundo, para que este mundo pueda conocer la verdad.
Gracias por tus bendiciones. Bendice los alimentos que hemos de compartir a continuación y permite que este día sea un día lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hermanos, bendice a cada iglesia que está en la verdad presente. Otros ministerios también bendícelos, Señor, que están trabajando también, como tú lo dijiste. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Bendícelos también a ellos y levanta ese remanente que va a ir al cielo cuando Cristo venga. Permítenos a nosotros formar parte de ese remanente y aquí estamos dispuestos a obedecerte en todo momento. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por tus bendiciones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el dulce y precioso nombre de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén.